de esas instancias de diálogo también que se generan a veces con el gobierno provincial y queremos charlar con él de este tema. Coqui, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Buen día, Alicia, buen día a la audiencia, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia y a tus compañeros de trabajo, ¿cómo estás? Muy bien, veníamos viendo, Coqui, ya desde hace mucho tiempo, cada vez que aparece el reclamo de los y las trabajadoras, este no es un problema nuevo, digamos, ¿no? Y tampoco es privativo de banda. Contanos un poco cómo están siguiendo ustedes y cómo están describiendo esta problemática. Sí, la verdad que es una preocupación desde el minuto cero que se tercerizan los servicios en las entidades públicas, fundamentalmente en los hospitales públicos, en donde las empresas que acceden al concurso o hacerse cargo de la limpieza, cocina, lavandería y vigilancia, la verdad que trajo aparejado desde el minuto cero, como te digo, y fundamentalmente es lo que tiene que ver con lo que es las condiciones de trabajo y las cuestiones salariales de estos trabajadores tercerizados, en una absoluta precarización, distante de todas las normativas legales que abrigan a los trabajadores en general, pero también bajo un sistema que nosotros lo llamamos de explotación, porque trabajan por determinado monto de dinero que en algunos casos ni siquiera cubría los límites que fija la línea de indigencia, y eso es lo preocupante que recurrentemente hemos transmitido a las autoridades, no solamente al Ministerio de Salud Pública, sino también a otros ministerios donde esta situación se repite. Y lamentablemente no hay eco o no hay una posición fuerte por parte de las autoridades gubernamentales en hacer cumplir las normas laborales a estas empresas que realmente explotan a los trabajadores que están bajo su dirección. Y inclusive esas situaciones fueron muy graves en algunos casos. No olvidemos la muerte de dos compañeros nuestros en el Hospital Madariaga por manipular productos químicos y que le condujo a la muerte y de mano de esas empresas que hacían trabajar en esas condiciones a sus empleados. Para hacer un poquito de historia y pensando también en cómo argumenta el gobierno provincial este proceso de tercerización, ¿cómo se explica que áreas que son estructurales, son sustantivas a los hospitales, por ejemplo, limpieza, las cocinas y demás, estén completamente tercerizadas y en algunos casos hasta el Ministerio diga que no tiene ninguna responsabilidad de lo que pase con esos trabajadores de esas empresas? Sí, la verdad que cuando enuncian eso algunas autoridades del Ministerio desconocen la responsabilidad civil y la responsabilidad pública que le competen al Estado en tener a esos trabajadores en estas condiciones. Y la verdad que lo llevan adelante estos procedimientos de tercerización en una clara connivencia y negocio para quienes acceden a estos concursos. Negocio digo porque hemos descubierto que detrás de esas empresas en muchos casos están funcionarios como dueños o como accionistas o como socios, y la verdad que esto es simplemente una manipulación de los recursos del Estado para beneficiar a determinadas personas. Es por eso que es una situación sumamente preocupante. En otras provincias se ha dado esta misma situación y el Estado ha resuelto volver a estatizar esos servicios porque en realidad están gastando más de lo que gastarían teniendo a esos trabajadores bajo el paraguas del empleo público. Y esto es lo que nosotros en algún momento lo presentamos también, no únicamente al principio cuando estuvimos en contra de la tercerización, sino que en el transcurso de este tiempo solicitando se vuelva
a restatizar esos servicios porque son trabajadores. Cuando el trabajador son trabajadores de la institución, cuando ponen el pie bajo el techo de un hospital o de una dependencia pública, el Estado no se puede deslindar de lo que suceda con ese trabajador. Y eso quedó firmemente y muy claro con los fallos de estos trabajadores del Hospital Madariaga, que justamente la justicia le atribuye la responsabilidad solidaria al Estado por estas dos muertes. Nosotros solemos usar como ejemplo ese fallo, el fallo caballero, como decimos, porque ahí también marca esta responsabilidad que vos planteás, de la que no se puede deslindar el gobierno, y en este caso el Ministerio de Salud, pero también habla de la responsabilidad que tiene para controlar a esas empresas, es decir, una doble responsabilidad, como solidaria por la situación de sus trabajadores, pero también para controlar como contratista de ese servicio. Sí, cada vez que hablamos con algún director donde surge algún inconveniente con estos trabajadores, justamente se centra la discusión en esos temas. Tratan de deslindar que pertenecen a otra empresa, que no tienen nada que ver, y en realidad los directores son tan responsables como el ministro de tener esos trabajadores en esas condiciones. Sin el control necesario, como vos bien mencionás, en cuanto a la manipulación de los productos químicos que se usan para la sanitización del ambiente hospitalario, la proporción, el porcentaje, las mezclas, cómo se limpia un lugar contaminado, hacia cómo es el mecanismo de la limpieza justamente de esos lugares para no contaminar más. Y la verdad que los directores se tratan de distanciar de eso, pero cuando entramos en conversación, como lo que sucedió recientemente en Wanda, ahí queda claro que no se pueden distanciar, y la responsabilidad le cae tanto a los directores de los hospitales como el director de zona o el propio ministro de Salud Pública. Así que es un tema preocupante que va a tener continuidad en esta disputa por los derechos, y ojalá arribe a una solución favorable para los trabajadores, y nosotros entendemos que esa solución sería volver a desentendernos de estas empresas que a lo largo de estos años han demostrado no estar a la altura de las necesidades, no solamente del contexto, sino de las necesidades de sus trabajadores. Y es por eso que debemos volver a insistir en ello para que esto no suceda, y que el hilo se corte siempre por lo más delgado, ¿no? Coqui, ¿hay información sobre la cantidad de trabajadores y trabajadoras que están empleadas en estas empresas? ¿Hay información sobre la cantidad de empresas que prestan este tipo de servicios para el Estado? No, eso son información que están bajo 7 llaves, pero por ahí el relevamiento que hacemos con los propios trabajadores, tenemos una idea de los trabajadores que tienen por cada hospital, de acuerdo al nivel de complejidad, y uno de los hospitales más grandes de la provincia, como el hospital de Oberá, tiene solamente en el sector de limpieza 120 trabajadores. También está en el sector de vigilancia, que tiene alrededor de 45 trabajadores, y el sector de cocina, que tendrán unos 25 trabajadores en ese sector. Es difícil, y nos decían ellos, cuando se difundió lo de Banda, empezaron a comunicarse gente de Puerto Rico, de El Dorado, de Apóstoles, y hasta entre ellos es difícil comunicarse, nos decían. Se enteraban de la situación de la misma empresa en Banda, los trabajadores del Dorado iban conociéndose. Es difícil organizarse también en ese contexto para estos trabajadores. Si bien muchos de ellos, en realidad la mayoría de ellos fueron compulsivamente afiliados a un sindicato que ni siquiera conocen cuáles son sus delegados, cuáles son los responsables de ese sindicato, nosotros como CTA Autónoma nos hemos acercado al conflicto, nos hemos puesto a disposición, hemos acompañado,
Y eso es como un germen que ayuda justamente a que otros se referencien en la lucha de un hospital o de un sector, y es por eso que la comunicación, gracias al WhatsApp y la comunicación telefónica, se ponen en contacto y se transmiten sus distintas realidades. Uh-huh. Y se refleja que hay disparidad no solamente en lo salarial, sino que en las condiciones de trabajo. A algunas empresas le entregan la ropa de trabajo correspondiente, en algunos hospitales no le entregan, hace ya varios años no le entregan indumentaria de trabajo, tienen salarios algunos por inferior, como te decía, por la línea de indigencia, otros superan en algo, en fin, distintas realidades que bueno, se va poniéndose en agenda de difusión de ellos mismos gracias a la intercomunicación y el contacto que logran a través justamente de grupos de WhatsApp y es lo que pretendemos en algún momento tratar de coordinar. Pero ahí también surge la amenaza no solamente de las empresas, sino que la amenaza del propio sindicato que le debería defender a ellos para que no se acerquen con nosotros, que nosotros daríamos respuesta, que no somos los que legítimamente representamos a ese sector, en fin, una serie de argumentos infundados que no tienen ni pie ni cabeza y es por eso que también se diluye la celebración de esa organización bajo un sindicato o una organización que realmente defienda sus intereses. Coqui, y cuando van a las mesas de diálogo con el gobierno provincial, el ministro de Salud y los funcionarios de ese ministerio, ¿aparece este tema? ¿Se hacen cargo de esta problemática esos funcionarios? No, siempre aparece, porque siempre ponemos en la mesa de difusión algún compañero, algún hospital que participa, siempre está algún problema de estos compañeros, y bueno, y como mejores los ministros o el mejor la mejor persona que resuelve los problemas, toman nota, hacen llamadas telefónicas, consultas y nos tiran en la mesa que tendrá pronta solución. Y la verdad que hemos pedido muchas veces abordar la problemática en forma conjunta con trabajadores, con organizaciones que los representan los trabajadores y con las autoridades y con los dueños de la empresa en todo caso, para tratar de resolver estas cuestiones, pero nunca ha habido voluntad de profundizar en estas cuestiones. Sí toman nota, se hacen eco del reclamo, pero los problemas persisten. Coqui, seguramente vamos a volver a hablar del tema porque decíamos, una vez que aparece el reclamo, después van apareciendo también otros trabajadores de otros hospitales contando la misma situación y también pidiendo, bueno, no sabemos cómo hacer, te decían, o sea, a quién hay que acudir, a quién hay que reclamar, así que seguramente vamos a volver a hablar del tema. Dale, Alicia, muchas gracias y saludos. Nos vemos. Un abrazo, hasta luego. Jorge Coqui Duarte, secretario general de la CTA.